Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile, revisando el hecho que ha marcado la jornada y que ha reabierto la polémica respecto a la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Los disparos efectuados mientras la ministra del Interior se dirigía sin autos blindados hacia la comunidad de Temucuicui a sostener la primera reunión en la Araucanía, en este plan de diálogo con las autoridades locales. En pleno camino, un vehículo incendiado hizo detener la caravana y de inmediato se escucharon ráfagas de disparos al aire. Escuchemos el momento exacto cuando ocurrió. En esta comitiva iban los autos que trasladaban a las autoridades, pero también iban los autos de los periodistas, de la prensa. Testigo privilegiado de lo que ocurrió ahí en primera persona fue el periodista Ivo Goich. Vamos a ir con él para que nos cuente de qué manera sucedieron estos hechos y cuál fue el ambiente de tensión que se vivió en momentos en que la caravana comienza además a girar, a dar vuelta, incluso con el auto de la propia ministra chocando en momentos de emprender la retirada. Ivo, buenas noches. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas noches. Claro, momentos de altísima tensión, probablemente un primer viaje como ministra del Interior que Isquia Siches no va a olvidar fácilmente y que va a marcar, por supuesto, el trabajo que van a tener que realizar acá en la región de la Araucanía. Esto fue muy temprano, Macarena, a las 8 de la mañana se juntaron todos los ministros, desde ahí salieron cada uno con distintas tareas. Isquia Siches emprendió rumbo hacia la localidad de Ercilla. ¿Por qué en Ercilla? Porque en Ercilla, en una bomba de benzina, en una estación de servicio, la estaba esperando Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado el año 2018. Ese era un punto de encuentro para Catrillanca y para Isquia Siches y toda su comitiva. Desde ahí partirían juntos en una especie de caravana hacia la casa particular de Marcelo Catrillanca para sostener una reunión la ministra Siches con la familia de Marcelo Catrillanca. Bueno, a eso también se le sumaron los medios de comunicación. Nosotros estuvimos ahí con Alex Cuadra en el vehículo que íbamos en esta caravana y en el camino a Temucuicui, Macarena, en un momento para esta comitiva de forma intempestiva, frenan todos los vehículos, nosotros tenemos que frenar también, bajamos un poco las ventanas para ver qué estaba pasando y se empiezan a escuchar ráfagas de disparos a ambos lados del camino, un camino de tierra donde se levantaba polvo, donde no se veía muy bien en ese momento y escuchábamos a ambos lados disparos y gritos también. De hecho, había una camioneta detrás de nosotros donde se bajan un par de personas, uno con una bandera del pueblo mapuche y empieza a celebrar los disparos que se escuchaban y también a gritar. Se gritaban también con otras personas que eran posiblemente las personas que estaban percutando estos disparos, Macarena. Bien, Ivo, nos quedamos ahí muy atentos a lo que sigue ocurriendo. La ministra regresa esta noche a Santiago y vamos a revisar en la siguiente nota cómo se vivió los minutos de confusión y también de temor que vivieron en esta caravana que trasladaba a la ministra Isquia Siches. Disparando adentro. Están disparando. Primera actividad de la Araucanía, visita a Temucuicui, pero el recibimiento no fue el esperado. Frustrada visita de la ministra Isquia Siches. Esta no va a ser nuestra última visita. La próxima semana viene nuestro subsecretario de Interior y la que sigue volveremos. Isquia Siches, mientras existan presos políticos mapuches, no habrá diálogo. Un lienzo donde explícitamente indicaban que no iban a dialogar con el gobierno y además autos que cortaban la ruta fueron algunos de los impedimentos que a las 10 de la mañana tuvo la ministra cuando realizaba un recorrido por un camino interior rumbo a Temucuicui. Efectivamente existió un corte de camino y entiendo que algunos disparos al aire. Debo confesar que lo único que yo identifiqué fue el choque de nuestro vehículo.
más que eso porque intentó retroceder. Según el cronograma, la ministra se reuniría con la familia de Camilo Catrillanca, comunero que fue asesinado el 2018. Se reunieron en Ercilla, en una bencinera ubicada a la salida de la comuna. Pasando la casa de la familia Catrillanca, tuvieron que retornar por el inminente peligro, sin poder llegar a su destino, que era el lugar donde asesinaron al joven mapuche. Mire, yo no puedo decir quiénes son, pero tampoco yo puedo decir de que nosotros conversamos con mucha gente de la comunidad, nunca conversamos. Pero que sí, la visita fue muy improvisada, entonces por lo tanto no podemos decir nosotros de que esto se hizo con tiempo. Esta visita fue planificada antes del cambio de mando. Tuvimos una avanzada y preparamos. Sin duda algo falló en la planificación y en el desarrollo. A pesar que la ministra y el gobierno siempre han aclarado que no sería un camino fácil, el peligro fue evidente. Tiramos para atrás nomás. Listo, está. La verdad que yo igual me escondí un poco en el vehículo para cuidar mi integridad. Fue una situación muy violenta, de mucho riesgo, de mucha tensión también, porque es un camino angosto, tuvimos que dar la vuelta junto a la comitiva en el lugar. Yo lo catalogo como un accidente más nomás dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna, porque yo siempre he dicho que cuando llegamos nosotros a un territorio, en este caso a una comunidad mapuche, siempre tenemos que pedir permiso. No me consta a mí que hayan habido disparos. Pero en realidad fueron al menos 50 los disparos que se escucharon. En paralelo, líneas de humo que se alzaban en la ruta obligaron al equipo de seguridad a tomar la decisión de retornar. El camino se encontraba cortado, esta ruta, por un vehículo que está siendo afectado por el fuego. Posteriormente se escucharon algunos disparos. En ese contexto se aplicaron los protocolos respectivos para retirarse del lugar. Ninguno de esos vehículos fueron impactados por proyectiles balísticos. Balas que fueron lanzadas al aire. 2 fueron los autos que, quemados, se utilizaron como cortes de ruta. Uno ubicado en el sector de Coyico y otro a unos cuantos metros más adelante desde el punto donde la comitiva tuvo que detenerse. Seguiremos con todo nuestro itinerario. Y así fue, la ministra durante la tarde se reunió con víctimas de violencia no mapuche para hoy en la noche volver a Santiago. Sin duda un viaje, una primera actividad que no olvidará. Los invito a que revisemos en el mapa cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió este incidente. La comitiva, que decíamos llevaba 8 autos, los oficiales, con la ministra, más todos los vehículos de la prensa, se iba a trasladar desde la localidad de Ercilla, como pueden ver ustedes ahí, hasta este sector rural en Quechereguas. Es camino a la comunidad de Temucuicui. En ese sector es donde la comitiva se percata que hay una columna de humo que se estaba levantando a pocos kilómetros justo en la dirección hacia donde ellos iban. Esto correspondía a un auto que se estaba quemando ahí en el lugar y después se supo que eran 2 automóviles finalmente los que fueron incendiados, no solamente uno. En ese mismo instante, la avanzada se da cuenta de que hay disparos. Se estima que fueron más de 60 los disparos que se percutaron al aire. Todo esto desde un sector boscoso que estaba ahí a un costado del camino rural. Ante esta situación, se da la orden de retroceder por la misma ruta y mientras intentaban dar la vuelta fue justamente el choque que describe la ministra, que ella solamente sintió, se dio cuenta cuando su automóvil choca al momento de bruscamente intentar dar la vuelta para evitar acercarse más al auto en llamas y también al sector de los disparos. La Fiscalía ya ha anunciado que abrió una investigación para buscar los responsables y también para aclarar este incidente que marcó la primera actividad de la ministra del Interior. Mientras tanto, hubo diversas reacciones por este frustrado viaje de la comitiva de la ministra a Temucuicui. Críticas de varios sectores, incluso por parte del oficialismo, que tildaron algunos este viaje como improvisado. Era una clara advertencia. No habrá diálogo, decía este lienzo que fallado junto a un auto en llamas en el puente Tricauco. Todo esto a metros de la comitiva en la que iba la ministra Isquia Siches. Y así debieron salir del lugar tras los disparos. Se habla de improvisación, posible exceso de confianza al dirigirse a la comunidad de Temucuicui, si hasta Carabineros le habría advertido a la ministra que ir al lugar podría ser complejo y hasta peligroso. El segundo o tercer día de gobierno y pareciera que el dispositivo no tomó todas las prevenciones ni precauciones necesarias para anticiparse a este tipo de situaciones que eran posiblemente previsibles. Y creo que aquí hubo un fallo enorme del sistema de inteligencia.
será necesario hacer un análisis y que el gobierno tendrá que sacar sus propias conclusiones respecto de cómo prepararon esta visita. Cuestionamientos desde su sector y críticas desde la oposición por no prever que se podrían registrar hechos como lo ocurrido. La juventud, la improvisación y la ingenuidad le jugaron una muy mala pasada al gobierno. Que si bien la visita se había agendado hace varios días, recién ayer dirigentes y comunidades se enteraban de ella. Por eso se cuestiona una posible anticipación del viaje a la zona, a lo que se suma el desconocimiento del sector por parte del equipo de la ministra, que planificó desplazamiento por las zonas más complejas de la Araucanía. Cuando hablamos de que en la región de la Araucanía existen zonas donde la violencia es lo que está mandando, donde hay territorios donde vemos que hoy día ni siquiera la ministra del Interior puede llegar de forma normal, es lo que en realidad hemos planteado muchas veces. Esto es la falta de Estado que vemos en nuestra Araucanía. Hay que ver de dónde provienen estos hechos, porque no hay que descartar ninguna hipótesis. Lo que sí es evidente es que podría provenir de quienes se oponen al diálogo y a la paz en la zona. Y sabemos que en la Araucanía son muchos más y muchas más las que quieren dialogar y resolver que aquellos que se oponen por otras vías. Seamos serios con este tema, porque esto es terrorismo puro. Hecho que reactivó la discusión sobre el estado de excepción. Le quiero decir al presidente Boric que si termina con el estado de excepción, estas cosas son las que van a vivir la gente que está en la Araucanía. ¿Qué pasa si se retiran las Fuerzas Armadas y aumentan los delitos? Hay muerte. ¿Quién se va a hacer responsable? Incluso desde el mismo oficialismo se adhirieron al menos a evaluar una posible extensión del estado de excepción. Yo estaría por que se mantengan transitoriamente mientras se elabora un procedimiento, un mecanismo alternativo policial que les dé más y mejor seguridad a los habitantes de la macrozona sur. Lo que no puede haber es improvisación en esta materia, no puede haber ingenuidad, irresponsabilidad, porque esto puede costar vidas humanas. Aquí no se trata de estigmatizar, pero hay grupos que tienen y que están fuertemente armados y que son una amenaza para el Estado. Y por eso nosotros definimos en su momento que el estado de excepción era necesario en paralelo a cualquier otra estrategia, no en vez de una estrategia, no en vez del diálogo, sino que además del diálogo. El día de mañana en la Cámara de Diputados y Diputadas va a haber tramitación respecto al estado de excepción constitucional en el norte y nosotros hemos dicho que hasta ahora vamos a seguir manteniendo la opinión que ha sido oficial del gobierno. Yo no me voy a mover de las declaraciones que se ha dicho de la vocería oficial. Pese a que entre los parlamentarios se reabrió el debate por la extensión del estado de excepción en la Araucanía, todo indica que este solo se mantendrá hasta el 26 de marzo. La zona de Temucuicui adquirió relevancia tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en noviembre del 2018. Ese crimen profundizó aún más la enorme desconfianza hacia las autoridades que por años habían tratado de establecer un diálogo ahí en la Araucanía. La reciente historia de las comunidades de Temucuicui la revisamos en esta nota. ¡Quédate ahí! Mira el suelo. La granja nomás, güey. Siguen disparando, por favor, vengan luego. Todos hechos de violencia en la Araucanía, años de un conflicto armado que hoy tiene su epicentro nuevamente en Temucuicui, lugar que ha sido señalado como el corazón de esta crisis, una que por más de 10 años ha mostrado su cara más cruda, pero que arrastra una causa histórica ancestral y aunque nos cueste creerlo, hoy en el 2022 sigue sin solución. Si el conflicto aquí lo ha provocado el Estado de Chile por la mierda, no el pueblo mapuche. El pueblo mapuche somos víctimas y por esa razón que estamos de acuerdo con esta comisión de esclarecimiento frente a las violaciones de los derechos humanos, no solamente de los 30 años, sino que de los siglos que llevamos. Demandas que hemos escuchado con fuerza en distintas ocasiones. Durante esta jornada se inició otro intento de diálogo, ahora con la nueva ministra del Interior, uno que quedó en pausa una vez más a causa del uso de armas de fuego y a pocos días de terminar el estado de excepción que el gobierno entrante no renovará. Este hecho sucedió en el marco de un estado de excepción. Nosotros entendemos que algunos no quieren
que el gobierno abra instancias de diálogo o que la solución sea el diálogo, pero nosotros seremos perseverantes en esto y por eso insistimos y sostenemos que el itinerario continúa. Me parece muy complejo que el gobierno quiera confundir la legítima causa mapuche, que por Dios que estamos en deuda en ese sentido como Estado, versus el crimen organizado. Y en eso ha estado centrado el debate en la macrozona sur. Temucoicuy es un conjunto de terrenos, 2.500 hectáreas de difícil acceso, habitados por comunidades mapuches en la zona de Ercilla. Residen ahí desde fines de los 90 y en los últimos años han mantenido conflictos de tierras con la forestal Mininco. Actualmente y según cifras oficiales, 150 familias viven ahí, algo así como 1.500 personas, cantidad que incluso no puede ser comprobada del todo, porque por ejemplo, en el último censo, nadie pudo ingresar a estos terrenos. La Temucuicuy es conocida por un allanamiento también, entre otras cosas, que se hizo por parte de la PDI, donde participaron más de 800 efectivos, de los cuales casi 100 eran ERTA, es decir, de los más especialistas que hay dentro de la PDI. Y así todo, la capacidad de armamento que tenían dentro de la comunidad generó que las policías tuvieran que replegarse. Adelante. Fue en enero del 2021 que la Policía de Investigaciones terminó con uno de sus integrantes muerto, 8 heridos tras un enfrentamiento a balazos, allanamiento que era catalogado en ese momento como histórico, sobre todo porque Temucoicuy era señalado como un lugar donde el narcotráfico tiene una de sus bases en la zona. En esa oportunidad se encontró mucha droga y producción de droga. Entonces yo creo que antes de tomar una decisión como ir a la Temucuicuy, me parece que es fundamental que el nuevo gobierno conozca esta arista que tiene también la situación en la Araucanía y que tiene relación con las investigaciones policiales que hay en el lugar. Sin duda la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre del 2018 y tras conocerse los registros sobre su asesinato encubierto por la policía en primera instancia, no hicieron más que profundizar la desconfianza hacia las autoridades de turno, que no han podido lograr la paz en la macrozona sur. Como medida extrema en el gobierno de Sebastián Piñera, decretaron el estado de excepción. Necesitamos planificar una retirada para poder terminar con el estado de excepción, porque creemos que la solución no es la guerra, no el enfrentamiento armado, sino que la paz. No, para atrás no. Listo, acá. Las comunidades no reconocen a las actuales autoridades como interlocutores válidos para generar climas de confianza. Todavía hay una mirada colonialista de enfrentarse a la situación mapuche y que eso tiene que ir cambiando. Si eso no se asume, se irá de fracaso en fracaso. Por ahora la idea del gobierno es insistir con el diálogo, uno que muchas veces tiene un punto de partida que se nubla con hechos como los vividos este martes por la comitiva que buscaba comenzar a construir una bandera blanca en una zona que claramente no tiene paz. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del proyecto de un posible quinto retiro, porque ya fue ingresado un proyecto para realizar este retiro de fondos de pensiones. Se trata, como decíamos, de la quinta iniciativa porque recordemos que la cuarta fue rechazada. Es una idea que no tiene respaldo en el actual gobierno, pero que parlamentarios, incluso oficialistas, no se cierran a discutir. ¡Quinto retiro! ¡Quinto retiro! Hasta con barra llegó el diputado René Alinco para ingresar el proyecto del quinto retiro del 10% y que fue patrocinado por otros 8 parlamentarios. No es una campaña populista, son hechos reales. La necesidad y la crisis en Chile continúa e incluso se agudiza por culpa de la inflación. Mientras no tengamos cómo responder a las necesidades de la clase media endeudada y de los sectores más pobres, entonces creo que es necesario avanzar. La iniciativa contempla también el retiro del 10% para aquellos pensionados por rentas vitalicias. Sin embargo, no todos podrían acceder. Más de 4 millones de personas, el 36% de los cotizantes, ya no tienen fondos de pensiones. Saldo cero, me quedé en saldo cero. En el primero. No, a mí no me queda nada, yo ya lo saqué todo. El primer retiro yo saqué y ya nada más.
En su mayoría son mujeres las que ya no tienen saldos en sus cuentas, más del 50%, es decir, unas 2.200.000 ya no tienen opciones. Algunas han podido trabajar un par de meses para recuperar algo de lo retirado, como Viviana, pero de todos modos no tiene un ahorro mayor a 200.000 pesos en su cuenta de capitalización individual. La plata se va enseguida, ¿sí? Todo ahora está subiendo cada vez más, entonces la plata no se hace nada. Al otro lado, son poco más de 7 millones los cotizantes que aún tienen dinero en sus cuentas y que pese a las advertencias esperan un nuevo retiro. Si se dio la oportunidad, sí, porque la verdad está muy mala la situación en estos momentos y sería un apoyo para la gente que necesita. Porque hay mucha gente que hoy necesita. Yo por lo menos ya llevo como 2 años sin trabajo. El primer retiro lo hicieron más de 11 millones de cotizantes. En el segundo, más de 9 millones de solicitudes fueron aceptadas. Y en el tercero, hasta el viernes pasado, se habían ingresado más de 8 millones de peticiones. La realidad es que nosotros estamos trabajando para que primero todas las personas, sobre todo las mujeres que han perdido mucho terreno en materia laboral, puedan tener y recuperar esos empleos y también poder focalizar nuestros esfuerzos en cambiar el sistema de pensiones para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que salvarse con sus propios recursos. La gran interrogante es que si tras el rechazo del cuarto retiro están los votos en el Congreso. Personalmente no tengo veto para ningún proyecto de ley. Creo que es muy importante que los proyectos y mociones legislativas sean tramitadas y la comisión será la que tomará el acuerdo de cuáles de ellos pondrá en tabla para los próximos meses. Yo creo que hay otras prioridades y tenemos que preocuparnos de las necesidades de los chilenos de carne y hueso, la gente más pobre, la clase media, que hoy día no tienen un peso para poder jubilarse. Lo cierto es que el proyecto ya fue ingresado. ¿Qué ocurrirá en su tramitación legislativa? Esa es una historia que recién comienza. A plena luz del día, un grupo de jóvenes entraron a robar a una casa en Chicureo. Después de ingresar, el propietario sacó su arma, dispuesto a disparar, pero el arma se trabó. Asegura que su reacción se justifica por una serie de robos que han sido registrados en el mismo sector. No pierda de vista a este joven que con total disimulo analiza la vulnerabilidad de esta casa. Apenas ve el momento oportuno, escala el muro y entra a la propiedad. Pero no está solo, porque lo siguen otros 2 menores de edad. Todo iba según el plan. Logran entrar a la casa de Chicureo, pero en cosa de segundos deben salir corriendo. Me vi destrabado, fui a buscar la pistola. Yo salgo después del camisa negra con la pistola. Aquí le intento pasar la bala y sacarle el seguro. El gallo lo tenía a la altura de la reja. Y te caes aquí en el... Aquí me caigo y me había sido muy fácil dispararle, la pistola se me atrancó. Y eso salvó de no haberme metido yo en un lío judicial porque me lo hubiera echado. Según el relato de Gonzalo, al entrar a la vivienda, forcejearon, pero al ver que el dueño de casa estaba armado, huyeron. Tras caer, su hijo tomó el arma y salió tras ellos. Todo al interior de un condominio de la comuna de Colina. Situación que les generó lesiones, por fortuna no de gravedad. Esto que es investigado por Carabineros, donde se han recopilado antecedentes de víctimas, testigos, cámaras de seguridad, para dar con el paradero de los responsables. Se cayó Movistar ayer y tenemos el sistema que funciona con llamada telefónico para abrir el portón. Como no todos son cómodos, en general todos los propietarios prefieren llamar que acercarse a ocupar el control remoto, entonces lo dejaron manual. Al ver la vulnerabilidad del condominio aprovecharon la oportunidad. De hecho, los registros muestran cómo los sujetos minutos antes merodearon lentamente. Según Gonzalo, los sistemas de seguridad que tiene son buenos, pero los desactivó por el día, algo que no volverá a hacer. Y en este caso yo hubiera recomendado que el sistema hubiera estado armado, pero con separación de zonas. Activar las zonas perimetrales, desactivar la zona de la casa, con tal de detectar a tiempo este tipo de intrusión. Durante el 2020, la Fiscalía registró más de 2.200 robos en Chicureo a lugares habitados y al año siguiente fueron casi 2.000, una cifra preocupante. Este es mi segundo asalto en esta casa. Entraron 7 personas a las 3 de la mañana
Ahí me redujeron, estaba durmiendo, entraron por mi ventana, dormía con la ventana abierta por el verano. Fue más o menos un robo cercano a los 20 millones de pesos chilenos. Testigos y cámaras de seguridad serán claves para dar con los responsables. Además, se baraja la hipótesis de que este grupo estuvo tras otros robos a casas en este mismo sector hace solo unos días. Estas son las imágenes impactantes del río Mapocho. Un río Mapocho casi seco. La situación es tremendamente compleja. El presidente Gabriel Boric no ha descartado incluso un racionamiento de agua para el sector oriente de la capital, donde se concentran las comunas que tienen más consumo al día. Bueno, hay algunos municipios que están incluso cursando multas a quienes hacen mal uso del agua. Necesitamos de parte de la municipalidad para entregarle una información importante acerca de cómo ahorrar agua en esta crisis hídrica. Maureen y Raúl recorren las calles de Vitacura todos los días con una misión: enseñarle a los vecinos cómo ahorrar agua. Ellos son los embajadores del agua. Hay una ordenanza municipal que le permite solamente regar durante la noche. Esta brigada de adultos mayores comprometidos con la escasez hídrica todos los días visitan alrededor de 15 casas, caminan incluso cuando hay calor, todo para concientizar a las personas sobre los 13 años de sequía que se viven en la región. Fantástico que se esté adelantando la alcaldesa el problema real que viene ya el próximo año. Mis nietecitos recién nacidos, les queda un largo camino por recorrer, entonces tenemos que dejarle un mundo más sano, con más recursos. Producto de la sequía, hoy podemos ver lo que era el fondo del río Mapocho. Según el presidente Gabriel Boric, queda agua suficiente para abastecer a la región hasta mediados del segundo semestre de este año, lo que podría traer consigo un racionamiento del agua. Los ojos están puestos aquí, en el sector oriente. Las comunas que lideran el consumo de agua son Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, con 350 litros per cápita al día, cuando el promedio nacional son 170 litros diarios. Por eso estas comunas comienzan a tomar medidas. Pero necesitamos que nuestros vecinos se comprometan mucho más y realmente bajen su consumo de agua. Y esto pasa, primero, cambiando el pasto por especies de menor consumo, preocupándose de que no haya infiltraciones. En Las Condes, por ordenanza municipal, está prohibido el riego entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, una normativa que no todos cumplen. Ya se han cursado 22 multas que van desde los 100.000 a más de 200.000 pesos. Los fiscalizadores están al pendiente de quién hace mal uso del agua. Si se sorprende a una persona, se le indica y se le cursa la infracción al juzgado de policía local por dicha falta. A nosotros nos encantaría no tener que cursar partes y que efectivamente nuestros indicadores fuesen que no hay multas cursadas, porque eso hablaría de una conciencia que ya se ha interiorizado y que la gente está utilizando muy bien el recurso hídrico. En los últimos años hemos visto cómo la disponibilidad de agua se reduce por la falta de precipitaciones y al mismo tiempo el consumo de esta crece, lo que produce estrés hídrico. Dado que lo más probable es que durante las próximas 3 décadas continuemos perdiendo precipitaciones en la zona centro y centro-sur del país, para sobrellevar las consecuencias de esta caída en las lluvias, vamos a tener que tomar una serie de medidas de adaptación. Ante esto, el presidente Gabriel Boric no descartó el racionamiento de agua para la región metropolitana, donde dijo existe un problema particular en el sector oriente. Aguas Andinas dice que en el corto plazo no hay riesgo para la región, pero sí una situación sensible producto de los bajos caudales del río Maipo y Mapocho. La situación del Mapocho es especialmente más sensible porque es un río de un menor caudal, por lo tanto el sector oriente tiene un riesgo distinto. No obstante, en el corto plazo no vemos un riesgo inminente. Si el próximo invierno fuera de una escasez de precipitaciones y acumulación en la nieve igual al año pasado, que ha sido el año más seco en el último siglo, indudablemente que los riesgos son mayores. En caso de existir racionamiento de agua, la medida será anunciada con la anticipación debida, mientras solo queda esperar a cuán lluvioso será este invierno. Y hoy fue formalizada la mujer que agredió al convencional Marcos Barraza. Su salida del tribunal nuevamente fue en medio de una polémica. A este hecho se suma otra agresión de una mujer en contra de una autoridad del Estado. Especialistas alertan de un cuadro de odio que no debe, dicen, ser pasado por alto. No me podía empujar, no grababa eso. No me
puedes empujar? ¿Qué nos, sí, me estaba empujando. ¿Qué nos puede decir de la agresión al constitucional Marcos Barraza? Este es el momento exacto en que Gelsia Briones salía de los tribunales en este vehículo que sería una ambulancia sin patente. Tras enfrentar a la justicia, la mujer militante de la UDI ayer agredió al constitucional Marcos Barraza. Hoy las personas que la fueron a buscar también increparon a uno de nuestros equipos. Mi nombre es Gelsia Briones, hago repostería en mi casa, soy de Puente Alto. ¿Haré algo por la agresión? ¿Qué te va a declarar a ti, ¿Por qué insultarla? Es una señora de 80 años, pero ella decidió participar en una agresión. Una polémica salida en donde el hombre que impedía que grabáramos finalmente se fue manejando la ambulancia, que no tenía patente. De esta forma se retiró con Gelsia Briones. Tras ser formalizada, la dirigente quedó con una orden de alejamiento y 60 días de investigación. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares personales y el tribunal accedió a imponer la prohibición de acercamiento a la víctima a su domicilio y en especial a su lugar de trabajo, estableciéndose un perímetro en el cual la imputada no puede ingresar. Una agresión a una autoridad que se repitió en menos de 24 horas en el sur del país. El gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, también fue víctima cuando se encontraba dialogando con manifestantes debido a las alzas en los precios de la luz. Violencia injustificada, pero que para algunos expertos tiene el origen que podría ser común. Esa expectativa que se tiene con la autoridad y lo que representa una autoridad es la expresión de la maternalidad, de la paternalidad como objeto que satisface necesidades, y cuando estas necesidades no son satisfechas, el sujeto comienza a elaborar y a construir, ¿sí?, un desprecio, un odio. Dos situaciones de extrema violencia. En el caso de los constituyentes ya se solicitó mayor presencia policial en los alrededores del recinto para evitar episodios similares en momentos de definiciones claves para el país. ¿No me voy a empujar? Grabado esto. Surgen nuevas denuncias de estudiantes de liceos emblemáticos en las comunas de Providencia y Santiago. Las acusaciones apuntan contra sus propios compañeros, incluso contra profesores de los establecimientos. Las alumnas aseguran haber sido víctimas de distintos episodios de acoso y supuestas agresiones sexuales. Era una jornada común y corriente al interior del Liceo Alessandria en la comuna de Santiago, pero la tranquilidad se vio interrumpida. En la mañana se convocó una asamblea que estaba totalmente permitida por el liceo y exponiendo más abusos que han pasado tanto dentro del liceo como fuera. Muchas niñas fueron dando su testimonio, incluyendo algunas estudiantes que sus mismos agresores estaban dentro del liceo. Una de esas estudiantes aseguró que habría sido abusada por un compañero. Inmediatamente los alumnos intentaron retener al estudiante acusado. ¡Van a correr, pues si le quieren pegar! En medio de los incidentes, incluso una funcionaria del colegio fue agredida. Dos profesoras fueron agredidas por, el estudiante funado. Fue por con un cinturón, o sea. Fueron a defender a uno de sus amigos, que eran de los que estaban funados, agarró una correa, empezó a pegarle a directora, a varios alumnos. Algunos alumnos incluso llamaron a sus apoderados para que los fueran a retirar. La asamblea buscaba que los escolares contaran sus experiencias ante posibles abusos, iniciativa que surgió a raíz de las denuncias contra los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria, que están siendo investigados por graves dichos en redes sociales. Cuando se abren temas que tienen que ver con violencia sexual, el hablar de estos temas no es fácil, no es sencillo. Por lo tanto, en la medida en que yo veo que ocurren situaciones en otros lugares, efectivamente es posible que yo abra el tema también. Y precisamente eso es lo que ocurrió en otro establecimiento. Lienzos y carteles cubren las paredes del Liceo Javiera Carrera. En ellos, sus alumnas hacen graves acusaciones. Han habido manoseo, palabras, las miradas, que no deberían ser de un profesor hacia una alumna. Son, por ejemplo, miradas, tocaciones, comentarios tanto como sexuales
como hacia el cuerpo físico de una. Las estudiantes del Liceo 1 llevan años manifestándose por presuntas conductas indebidas de algunos de sus profesores. Hace solo unos días una exalumna hizo una denuncia en redes sociales, relato que empeoró el escenario al interior del recinto. El profesor mantuvo una relación con una estudiante hace 10 años. Ella lo subió el 8 de marzo a sus redes sociales como una funa. El municipio de Santiago se reunió con las estudiantes y las alumnas de otros liceos para abordar estas denuncias. Las cuales ya se encuentran con el proceso de sumario en curso, así como también la denuncia en fiscalía y el resguardo a las denunciantes para poder continuar con su proceso pedagógico. En paralelo, la Municipalidad de Providencia continúa con las indagatorias respecto a las denuncias en el Liceo Lastarria. Los alumnos que habrían compartido fotos a través de redes sociales fueron desvinculados y se suman a una lista de denuncias de distintos liceos emblemáticos. Y este es un fallo muy importante porque la Corte Suprema ordenó que el Estado chileno va a tener que indemnizar a una mujer con 40 millones de pesos y a un hombre con 8 millones. Ambos fueron víctimas de suplantación de identidad y estuvieron presos, siendo completamente inocentes. Llegamos allá y hablé con el inspector que estaba de turno y en eso lo veo que extrañado él, que me miraba y miraba el computador, miraba el carnet y me dice, usted no se puede retirar de aquí porque usted tiene una orden de detención pendiente. Me llevaron a la cárcel de mujeres. En julio de 2021 dimos a conocer el dramático caso de Felicinda Palma. Llegó a estar detenida por culpa de su hermana, pero también por el Estado de Chile. Así lo determinó la Corte Suprema cuando le indemnizó con poco más de 40 millones de pesos tras confirmar que su hermana la había suplantado tras ser detenida por el delito de receptación y las autoridades no habían hecho nada por aclarar su identidad, procesándola por un delito que no cometió. Yo fui condenada después que caí detenida y quedé en libertad. Me dediqué a buscar todos los antecedentes que me pudieran ayudar para yo limpiar mis papeles. Me enteré que no era esto solamente lo que había hecho ella, sino que ella tenía robos con fuerza, hurtos en supermercados, era testigo de homicidio con mi RUT. El Estado demoró 7 años en resolver el caso de Felicinda. Desde el inicio de la reforma procesal penal, alrededor de 35.000 personas han estado detenidas pese a ser inocentes. Hoy la Corte Suprema ordenó una nueva indemnización a un hombre de la ciudad de Arica que debió enfrentar 3 procesos judiciales luego que un delincuente utilizara su identidad al ser detenido. La Corte Suprema ordenó en este caso el pago de 8 millones de pesos. Ni en la PDI responsable de las 3 detenciones erróneas ni en la Fiscalía de Arica quisieron emitir declaración frente al fallo del máximo tribunal. Llama en este caso la atención lo reiterativo del error, ¿no? 3 veces. Sí, ahí bueno, es la lentitud, como dice, del Ministerio Público y la falta de cuidado que tiene la entidad pública, ¿cierto?, para revisar los antecedentes respecto de una persona que efectivamente ha sido detenida 3 veces y que respecto a la cual se informó la situación. Este ex coronel de Carabineros advierte que el problema ocurría con tanta frecuencia porque al año se realizan en promedio 2 millones de controles de identidad y además los sistemas de las policías y otras instituciones como el registro civil no estaban totalmente unificados. Cuando no está en enlace, cuando está caído el sistema, se complejiza. Y cuando en aquellas ciudades lejanas de capitales o de centros importantes donde existe un buen enlace, se complejiza. Ese es el grave problema. No existe un enlace de Arica a Punta Arenas que sea eficiente a través de la red. Sin embargo, eso podría ser parte del pasado, advierten en Carabineros, dado que ahora las policías están siendo dotadas con lectores de huella para el reconocimiento de los detenidos, evitando así que los delincuentes suplanten la identidad de otro, por ejemplo, con un carnet robado o simplemente perdido. En Chile hay más de 800.000 personas que reciben el sueldo mínimo, que son 350.000 pesos. Un monto que podría elevarse a 500.000, pero al final del mandato, ha dicho el presidente Gabriel Boric. En la siguiente nota, quienes viven con 350.000 pesos piden que el alza sea antes, ya que dicen es urgente porque con eso no se puede sobrevivir.
17 años de su vida lleva jardineando en distintas comunas de Santiago. Con una pensión de 150.000 pesos, a Guillermo no le queda otra opción que trabajar. Afortunadamente, dice, recibe un poco más del sueldo mínimo y con eso se las arregla para pagar el dividendo y los alimentos del hogar que comparte junto a su esposa. Claro que otras cosas no podríamos hacer, por ejemplo, salir a un lugar a comer, a un restaurante, eso no lo podemos hacer. Claro, no se puede dar unos gustos. No podemos darle unos gustos porque no alcanza, bueno, alcanza para la casa. Guillermo está al tanto de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, elevar el ingreso mínimo a 500.000 pesos al final del mandato. El problema es que a estas alturas ya poco creen los políticos. Ojalá fuera un milagro del cielo, porque todos los años pasa lo mismo. Entre reuniones, tira para allá, tira para acá, al final quedamos ¿cuánto? A veces hasta 10.000 pesos más. Acá le mostramos cómo ha evolucionado el salario mínimo en Chile. Si en 2015 el monto era 241.000 pesos, el reajuste de enero de este año lo dejó en 350.000. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero con los valores de la moneda actual. De esta forma, el monto de 2015 sería 46.700 pesos menor que el de 2022. Pero en su opinión, ¿qué cifra es razonable considerando que el promedio del sueldo mensual en Chile fue de 635.000 pesos en 2020? ¿500.000 pesos es una cifra razonable, crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que con lo que está ahora, con lo que valen las cosas ahora, claro, a lo mejor va a alcanzar justo, pero sí va a alcanzar. Yo creo que entre 500 y 600 sería un sueldo, pero y complementar con otra persona o buscar otros ingresos. Como con unos 400.000 pesos sería como más razonable para que, no sé, pues se puede acceder a esa cantidad. 600, 650. ¿Estamos lejos todavía de eso? Lejísimo. Lo que uno debería considerar desde un punto de vista normativo es que ningún trabajador que trabaje una jornada completa, esa persona y su familia estén en situación de pobreza. Para una familia de 4 personas, esa línea hoy día está en alrededor de 480.000 pesos. Pero ¿quiénes son las personas que ganan el sueldo mínimo en Chile? A fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda elaboró un informe a partir de datos del seguro de cesantía. La radiografía muestra que un 17% de los cotizantes lo recibe, cerca de 800.000 personas. Se concentran principalmente en los sectores de comercio, construcción, servicios y agricultura. Proporcionalmente son más mujeres que hombres y la mayoría se ubica entre los 18 y 40 años. Son esencialmente personas con poca experiencia laboral, por eso afecta en forma importante a los jóvenes y personas que no tienen estudios superiores. Y por eso sabemos que la discusión del salario mínimo en general es muy poco relevante, por ejemplo, para los trabajadores con educación superior completa. Guillermo no tiene mucha fe en que su sueldo tenga un alza relevante, pero la esperanza es lo último que se pierde. A más tardar en abril, el gobierno debe enviar al Congreso el proyecto de ley que propone un nuevo reajuste. 4 chilenos que estaban detenidos en una comisaría en Argentina escaparon misteriosamente justo antes de ser formalizados tras haber robado una casa en Buenos Aires. Lamentablemente no es la primera vez que chilenos roban en los países vecinos. Nos vamos a ir rápidamente a Martínez, en la provincia de Buenos Aires, la zona norte, donde se habrían escapado al menos 4 presos, 4 detenidos. Como algo insólito. Así daba a conocer la televisión argentina la particular fuga de 4 chilenos que escaparon de una comisaría donde estaban detenidos por perpetuar un robo al interior de una casa. Era una banda que se dedicaba a robar, forzaba las puertas e ingresaba a las casas. En una de esas casas había robado un celular y justamente por la geolocalización del celular fue que los detuvieron. Se trata de Jairo Gaete Ibarra, Rodrigo Leighton Johnston, Carlos Javier Cordero y Alejandro Osorio Retamal, todos de nacionalidad chilena y quienes extrañamente escaparon justo antes de ser formalizados. No llegaron a estar ni 24 horas en esta comisaría porque se escaparon. Aparentemente manipularon los candados de la última puerta, pero no hay nada forzado adentro. Ellos estaban en el calabozo. Así que lo que se está haciendo ahora es investigar también al personal de la comisaría. Lamentablemente no es el primer caso de chilenos dedicados al robo en el país vecino. Los delincuentes se dan cuenta que tienen un espacio, una pequeña brecha para meterse en una casa y no dudan. Es el temor de todos, no solamente que te roben, sino que se te metan en tu casa. Mirá. Ellos ingresan al domicilio, en caso de hallarse los moradores los reducían porque tenían armas de fuego
y les ataban las manos con los precintos. Hace menos de un año les mostrábamos el completo operativo que debió realizar la policía argentina para lograr detener a una peligrosa banda de chilenos dedicados a diversos robos en un acomodado sector de Buenos Aires. Tenían pasamontañas, guantes, precintos para reducir a las personas, varios tipos de herramientas que lo utilizan o bien para violar las cerraduras o desinstalar alarmas. Sin ir más lejos, en el año 2020 quedó registrado otro robo violento en la ciudad de Tigre, en Argentina, delito conocido en nuestro país como la salida de banco. El responsable, otro chileno. Manifiestan que le da un estatus superior, ¿verdad?, cuando ellos regresan a Chile con el delincuente nacional o el delincuente que nunca ha salido de Chile. Ellos mismos manifiestan, nos hacen llamar lanzas internacionales. Ya existe una petición de captura internacional en contra de estos 4 chilenos que decidieron cruzar la cordillera para dedicarse al robo internacional. Nuevos ataques en Kiev han obligado a decretar un toque de queda extendido de 36 horas. Rafael Cavada está con nosotros desde Ucrania. Rafa, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Rafa, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Hay algún avance en las negociaciones? ¿Hay alguna esperanza de quizá alguna salida diplomática o siguen cercándose las fuerzas rusas a la capital de Kiev? A ver, el día de hoy fue un día de intensos bombardeos en Kiev y en varias otras ciudades, en Kharkiv, en Mariupol y en Mykolaiv. Pero lo más importante ocurrió en Kiev, donde el alcalde de la ciudad decretó un toque de queda de 36 horas obligatorio para evitar cosas como las que vimos ayer y hoy. Recuerdan este bombardeo sobre edificios de la ciudad y aquel cohete que cayó, que fue interceptado por las fuerzas ucranianas y que cayó en plena calle. Hoy hubo un bombardeo cuando había gente siendo evacuada de los edificios. Entonces, con todos esos antecedentes, se llegó a esta decisión de poner un toque de queda obligatorio. Ahora bien, hoy fueron a Kiev 3 primeros ministros del bloque de la Unión Europea. Son Mateusz Morawiecki de Polonia, el checo Piotr Fiala y el esloveno Janez Janša, que le fueron a dar su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky. Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. A 3 semanas del inicio de la guerra, las tropas rusas continúan intensificando su avance en territorio ucraniano. Ahora, con estas imágenes de vehículos militares destruidos, Moscú afirma haber tomado el control de toda la región de Jersón, al sur de Ucrania, próxima a Crimea. Todos los complejos antitanque y otras armas extranjeras se entregaron a las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero el bastión que se ha mantenido firme a la ocupación es la capital Kiev, que este martes nuevamente fue asediada por bombardeos. Al menos 4 edificios de distintas áreas residenciales fueron objeto de los ataques rusos. Y a esta ofensiva se sumó otro blanco, las fábricas de armas. Es por eso que las autoridades impusieron un toque de queda en toda la región hasta el jueves. Han muerto personas, hay una gran cantidad de heridos en los hospitales. Defenderemos nuestra ciudad, son nuestros hogares, no tenemos la intención de irnos. A pesar de todo, la esperanza de una salida diplomática sigue. Y en un gesto de apoyo, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, 3 países de la Unión Europea, llegaron hasta Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano ha tenido horas intensas de reuniones telemáticas con distintos líderes. Su intervención ante el Parlamento canadiense, que comenzó y terminó con ovaciones de los legisladores. También se dirigió a los líderes bálticos y nórdicos en una cumbre patrocinada por Londres, en la que asumió que su país no ingresará a la OTAN.
Nos dimos cuenta que Ucrania no será miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos gente razonable. Kiev necesita nuevos formatos para interactuar con Occidente y garantías de seguridad separadas. En paralelo, las delegaciones rusas y ucranianas reanudaron su cuarta ronda de negociaciones, conversaciones que continuarán este miércoles y sobre las cuales el representante de Kiev señaló que se encontraron contradicciones fundamentales. Ese mismo día, Zelensky se dirigirá al Capitolio, instancia en la que nuevamente podría pedir refuerzo militar aéreo al gobierno estadounidense, posibilidad que desde Washington continúan descartando. Mientras tanto, Moscú prohibió el ingreso a su territorio del presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, además de otros funcionarios. Primero señalaría que el presidente Biden es junior, por lo que es posible que hayan sancionado a su padre, que en paz descanse. Lo segundo es que ninguno de nosotros está planeando viajes turísticos a Rusia. Ahora la preocupación de Biden es dar una señal a sus aliados. Por eso confirmó su asistencia a las cumbres de la OTAN y la Unión Europea que se realizarán la próxima semana en Europa. Un par de cosas que decir sobre la nota que acabamos de escuchar. La guerra en el Donbass es particularmente compleja. Es lo que Winston Churchill hubiera llamado una pelea de perros bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque en esas regiones están en guerra desde hace 6 años. Entonces, esta denuncia que hace Moscú de que lanzaron los ucranianos un cohete con bombas de racimo, con bomblets, es extremadamente grave porque cayó sobre una zona civil. Y sobre la zona que cayó no era blanco de los rusos. Hay que tener en cuenta estas denuncias porque además en esta zona está lleno de versiones contradictorias, ya que los periodistas no podemos entrar a esa zona. Está constantemente uno y otro lado haciendo una guerra comunicacional donde las fake news y las mentiras son cosas de todos los días. Pero esta denuncia de Rusia, no porque haya traspuesto las fronteras para atacar Ucrania, cosa que todos sabemos, igual hay que tomarla en cuenta porque en esa zona se han violado los derechos humanos constantemente durante los últimos 6 años y probablemente al final de la guerra descubriremos muchas más atrocidades durante el conflicto, si es que este conflicto en esa zona se acalla en algún momento. Y en cuanto a Volodymyr Zelensky, que dijo que su país sabe que no va a pertenecer a la OTAN, también estaba diciendo por favor ayúdennos, no vamos a pertenecer a la OTAN, ya nos resignamos, pero ayúdennos, y mencionó que hay 97 niños muertos durante el conflicto. En menos de 24 horas esta imagen dio la vuelta al mundo. Así, la periodista rusa Marina Ovsyannikova desafiaba al Kremlin en plena transmisión del canal estatal de la televisión de Rusia Channel One. Y aunque no alcanzó a estar ni 20 segundos al aire porque rápidamente la taparon con otras imágenes, el cartel con su protesta alcanzó a ser leído, excepto en Rusia, donde fue censurado. Tras la irrupción, la periodista fue trasladada a un cuartel policial. A partir de ese entonces, no se supo más de ella. Francia condena firmemente todo encarcelamiento de periodistas y toda manipulación. Y, obviamente, emprenderemos medidas diplomáticas destinadas a ofrecer protección, ya sea en la embajada o asilo a su colega. Pasaron varias horas y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Dónde está Marina? ¿Qué va a pasar con ella? Mientras circulaba un video que había grabado antes de la intervención. Lamentablemente, durante los últimos años que trabajé en Channel One, difundí la propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada de esto. Me avergüenza haber permitido que se dijeran mentiras en las pantallas de televisión. Me avergüenza haber permitido que se engañara a los rusos. Estuvimos en silencio en 2014, cuando todo comenzó. La mujer, que se desempeñaba como editora del área internacional, relató que su padre era ucraniano y su madre rusa y que aún así nunca fueron enemigos. Después de que su abogado informara que estaba desaparecida, finalmente la periodista reapareció saliendo del tribunal.
Pasé 2 días sin dormir. El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitieron contactar a mis familiares ni me proporcionaron cualquier ayuda jurídica. Estaba en una situación sumamente difícil. Por ahora solo recibirá una multa de $280, unos 230.000 pesos chilenos. Pero Rusia informó que abrirá una investigación en su contra, donde podría enfrentar 15 años de cárcel. Por supuesto, seguimos el caso de esta periodista muy valiente. Instamos a las autoridades a garantizar que no enfrente represalias por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Un acto de valentía que muchos aplaudieron, incluso el presidente Zelensky, pero también extremadamente arriesgada. Tenemos una noticia muy difícil de dar en estos momentos. Nuestro camarógrafo, Pierre Zarzewski, ha muerto en Ucrania. El veterano reportero de guerra cubrió conflictos bélicos en Irak, Afganistán y Siria, pero esta vez no tuvo la misma suerte y falleció después de haber recibido un disparo durante un ataque en las afueras de Kiev. En el mismo incidente murió también la productora ucraniana Oleksandra Kovshinova. Con esto, ya son 5 los profesionales de la prensa que han perdido su vida por informar en zona de conflicto. Cinco los que han resultado fallecidos, ahí los veíamos, Fran Renaud, Pierre, Alexandra, pero 35 más que han resultado heridos durante la conflagración, una cifra que en cada conflicto bélico aumenta más y más. Tremendamente preocupante la situación de los periodistas, pero sobre todo la falta de libertad de prensa que hay en Rusia. Y para qué decir la situación de los periodistas que están cubriendo la guerra. Así es que, Rafa, cuídate mucho, que te queremos pronto de vuelta. Que estés muy bien. Muchas gracias. Tengan una buena noche. Tú también, que tengas una buena noche. Volvemos con noticias de nuestro país y una iniciativa que ya está generando algo de discusión. Se trata de rebajar la edad de votación hasta los 16 años y así quienes cumplan ese requisito podrían votar en el plebiscito constitucional de salida en septiembre. La idea tiene que ser discutida en el Congreso a petición de la mesa de la Convención Constitucional. Hoy es un día especial, nos levantamos y hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer. Noviembre de 2012 y en Argentina celebraban que menores de edad desde los 16 años pudieran votar en las elecciones. Posibilidad que podría ser una realidad en Chile si es que el Congreso Nacional toma en cuenta la petición que hizo la mesa de la Convención Constitucional. Sabemos que estas son aspiraciones legítimas de esta convención y también reconocemos que no son potestad de nosotros poder aplicarlas. Y en ese sentido, ya hemos enviado el año pasado un oficio, este año en febrero un segundo, y ahora reiteramos por tercera vez el oficio. Tercera vez que la mesa lo pide, pero en esta oportunidad suman esperanzas de que se transforme en una realidad, aunque no todos estén de acuerdo con la petición. Discrepo de que la mesa haya tomado una decisión de pedirle a otro poder del Estado, sin consultar al Pleno, que había que avanzar en ciertas materias. Es cierto que nuestro reglamento estableció esos elementos, los plebiscitos dirimentes, la baja de edad, pero no estoy de acuerdo con que haya sido una consulta específica. Cualquier condición específica para el plebiscito necesita un cambio constitucional, que no depende de la Convención. Entonces esto es más bien una propuesta y eso tendría que recogerle al Congreso, hacer un cambio constitucional. No sé si los tiempos dan. En el Congreso Nacional el tema poco se ha tocado en las reuniones que dan inicio al nuevo año legislativo y no todos están de acuerdo con bajar la edad de votación. Es cambiar las reglas del juego, de cómo fue definido el proceso constituyente. Yo creo que el sistema que tenemos de los 18 es una buena edad que tiene coincidencia con las otras responsabilidades públicas que tienen las personas. A nosotros nos parece que así se amplía la democracia, se fortalece la educación cívica. Lo importante es que los jóvenes, los niños y niñas de nuestro país también tengan la posibilidad de ser parte de las decisiones políticas que los atañen también. La insistencia de la Convención también es analizada en el Senado y se suma a la solicitud que hizo la semana pasada al Congreso Nacional la Defensoría de la Niñez para rebajar la edad de votación a 16 años para el plebiscito de... Ya estamos de regreso y queremos recordarles que a partir de esta hora, de las 22 horas, estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Las intensas precipitaciones que han afectado a la ciudad de Calama dejaron así de anegado uno de los accesos al aeropuerto El Loa. Las fuertes lluvias hicieron colapsar el techo de este terminal aéreo y según la información meteorológica, las precipitaciones y las tormentas eléctricas podrían extenderse hasta la madrugada
en la zona norte del país, para que quienes viven ahí lo tengan en cuenta y tomen las precauciones. Un joven fue agredido violentamente por el conductor de una aplicación de transporte luego de no querer pagar en efectivo. Este nuevo ataque vuelve a poner en duda la seguridad que ofrecen algunas de estas aplicaciones que no están regularizadas. Así quedó la chaqueta de Felipe, que en sus propias palabras le salvó la vida. Esto luego de haber recibido un violento ataque por parte de un conductor de la aplicación de traslado Bit, donde el chofer lo habría atacado en 3 ocasiones. Lo siento, la estocada, dije, ahí ya, corrí, y el tipo me siguió, dejó el auto tirado, siguió, me decía, mamá huevo, te voy a pillar, tú no le vas a contar a nadie. Oh, y yo corría con el tipo atrás y sentía que como que trataba de botarme y pegarme estocadas mientras corría. El conductor del auto lo habría perseguido a pie por un par de cuadras. Al no darle alcance, regresó al vehículo. Ahí Felipe aprovechó de llamar a carabineros. Ante un llamado de auxilio de una persona gravemente herida por un conductor de una aplicación de transporte, Carabineros acudió rápidamente para brindar ayuda y trasladarlo hasta un centro asistencial para que recibiera todos los cuidados médicos necesarios para su estabilización y recuperación. Hoy esta víctima acusa que la empresa de la que el conductor lo agredió no ha entregado una respuesta acorde a la gravedad de la situación que vivió y espera que se haga justicia. Me dice que está al tanto de todo, que no se preocupe, que ellos se van a hacer preocupar de todo el tema, y le dije, bueno, ustedes tienen un chofer que me acaba de apuñalar. Y me dijeron que no me preocupara, que ellos se iban a hacer cargo, que iban a investigar con la justicia y que se iban a poner en contacto conmigo. Llamado después de eso, nada. Durante la semana les mandé un correo, nada. Desde la empresa nos entregaron una declaración señalando que lamentan el hecho ocurrido y que ya están en contacto con la víctima para brindarle la ayuda necesaria, a lo que suman su total disposición con la investigación. Desde BIT rechazamos categóricamente hechos de violencia como el ocurrido el domingo 6 de marzo y que involucran a un usuario pasajero. Desde que recibimos la alerta, bloqueamos inmediatamente al usuario conductor y nos contactamos con el afectado para entregarle el soporte necesario junto con la información requerida para la denuncia. Este hecho se suma a otros casos de delitos relacionados con algunas aplicaciones de viajes. Algunos usuarios reconocen sentir algún tipo de inseguridad al momento de ingresar a los vehículos. La verdad es que las evito porque se cuentan muchas cosas en redes sociales como que los conductores no son los que corresponden. Así que prefiero andar en bicicleta si es posible o sino en transporte público. Las uso, no me siento segura, pero a veces no hay otra, entonces las tengo que usar igual. Este hecho ha vuelto a poner en tela de juicio la seguridad de las aplicaciones que usamos para viajar día a día. Mientras no estén regularizados legalmente, yo no recomiendo usar esos servicios. Ahora, si una persona igualmente lo utiliza, una recomendación es que por ningún motivo se suba un vehículo cuya patente sea distinta a la que sale en la aplicación, por ejemplo, o que traiga un conductor que no sea el que está registrado en la aplicación. Por ahora el conductor aún se encuentra prófugo y Felipe recuperándose de sus heridas. Vamos ahora a Perú, donde un gran deslizamiento de tierra registrado en la provincia de Patás, en el norte de ese país, dejó hasta el momento 7 personas desaparecidas. Hay además unas 60 viviendas sepultadas. Entre los desaparecidos habría al menos 2 niños. 4 personas han sido ya rescatadas por los servicios de emergencia. Todo esto tiene que ver con las fuertes lluvias que se han venido registrando en los últimos días y que podrían ser causa del deslizamiento ocurrido a unos 900 kilómetros al norte de Lima. Las autoridades convocaron a una reunión de emergencia para adoptar acciones de ayuda a la población afectada y también un equipo de rescate del ejército con 50 personas que ya partió a la zona para intentar encontrar sobrevivientes. Revisemos el momento en que se produce este desprendimiento de tierra. No. Imágenes que dan cuenta de lo repentino de este alud
que impidió escapar a muchas personas. Como decíamos, son 60 las casas que han quedado sepultadas en la provincia peruana de Patás. Hay al menos 7 desaparecidos y las labores de búsqueda recién comienzan. Hacemos una pausa y seguimos con noticias. No quiero verte enojada, Nazli, ni tampoco triste. Si quieres que seamos amigos, seremos amigos. Doctor Milagro. Hoy, después de Chilevisión Noticias. Seguimos con las noticias para hablar de cómo las calles de la región metropolitana por estos días se están volviendo cada vez más caóticas, no solamente por la cantidad de vehículos que transitan, sino además por violentas reacciones de las que han sido protagonistas algunos conductores fuera de control. En la siguiente nota, los expertos recomiendan cómo evitar la escalada de agresiones y sobre todo denunciar. Yo antes de bajarme del camión le hice cambio luces para que se pudieran mover, porque uno que estaba mal estacionado estaba arriba de la berma. Como no me hicieron caso, yo me bajé para pedirle que se pudieran mover. Y lo que sería una simple solicitud para poder realizar trabajo de limpieza terminó con Alejandro Toledo, funcionario de la Municipalidad de Providencia, con una fractura nasal. Y ahí empezó inmediatamente él con amenazas, con... tú no sabes quién soy yo, te vas a arrepentir. Y él, ahí en ese momento, él me agarra por la espalda. Y ahí empezamos nosotros a forcejear. Y ahí yo reacciono y le mando un manotazo, pero hacia abajo. Y ahí fue cuando veo que esta niña se va acercando y ahí él me agarra las dos manos y me manda el cabezazo. Estimado, ¿él fue? Sí. ¿Va a hacer la denuncia? Sí. ¿Seguro? Sí. Amigazo. Espérame, no. ¿Pero qué pasa? El detenido que está viendo es Nicolás Raksevich, conocido nadador nacional de los 2000, que quiso dar su versión de los hechos. En ningún momento nos pide mover, jamás se acerca a la ventana del auto, nunca. Yo lo único que siento es un bocinazo, me doy vuelta, no veo, veo el camión, pero no veo a nadie. Yo estaba por bajarme y cuando me bajo, él estaba fotografiando el auto. Y yo podríamos decir que yo hice uso de mi legítima defensa ante el ataque con un fierro. Lo único que atiné fue a sujetarle las manos y a pegarle un cabezazo, porque yo reconozco que le pegué un cabezazo. Vamos a ir a la justicia y vamos a tratar por todos los medios posibles que estos agresores efectivamente paguen lo que tienen que pagar. Pero este confuso episodio de violencia entre conductores no es el único. Parecía ser que sería un día normal en este bus interurbano en la comuna de Colina. Sin embargo, incontables golpes de puño recibió este conductor de parte de su colega solo por solicitarle que se apresurara al salir del lugar donde debía tomar pasajeros. Queremos lamentar profundamente la agresión ocurrida a este conductor de microbús. Este hecho viene a poner en evidencia lo que vive diariamente nuestras vecinas y vecinos de Colina al no contar con un transporte público de calidad y no ser parte del servicio de Red o Extrans Santiago. Es por esto que pedimos que Colina sea parte y sea incluido dentro del perímetro del Extrans Santiago. Estos dos hechos, donde incluso se utiliza una luma para agredir, hacen pensar en el por qué la convivencia vial se ha vuelto tan caótica. Los episodios de violencia que hemos presenciado durante las últimas horas reflejan que la ciudadanía tiene una ira o una impotencia amarrada e inserta dentro de su propio ser, que lo demuestra detrás de un volante, lo cual impulsa a las personas, y no tan solo detrás de un volante, sino que en toda situación, digamos, conflictiva con otra persona, con un desconocido, a agredir. Por esta razón, el llamado es siempre a intentar mantener la calma y denunciar este tipo de agresiones para que nunca sea una costumbre presenciar escenas así de violentas. El siguiente reportaje habla de una de las consecuencias inesperadas que nos dejó la pandemia, y es que a más del doble aumentó la demanda por matrículas en establecimientos públicos en algunas comunas en particular, donde las familias se fueron a vivir a sus casas de veraneo. Algunos apoderados denuncian que sus hijos están sin colegio o que les dan cupo en escuelas que están demasiado alejadas de su residencia actual. Marta Escalona en el siguiente reportaje. Esta escuela de Algarrobo alberga el 80% de las matrículas de toda la comuna y pasaron de 400 alumnos a casi 1.200. Había una capacidad de 25 alumnos, hoy día hay 35 de la capacidad máxima.
fuera de eso, otros 250 están esperando un cupo para ingresar. Hay casos como gente que no ha postulado, gente que se cambió de domicilio, vino de la región metropolitana a la quinta región, en este caso la robó. Gente que postuló y no le gustó donde quedó, por lo tanto rechazó la postulación. Hay gente que aún viene al colegio a preguntar por matrícula, ¿y cómo es esa dinámica? Está constantemente preguntando porque ya están inscritos en la lista de espera. Una realidad que afecta a gran parte del litoral de la región de Valparaíso, donde la población prácticamente se duplicó. Así lo demuestran, por ejemplo, las estadísticas de los consultorios. Creció el número de inscritos porque muchos llegaron a habitar definitivamente sus casas de veraneo. Pero ¿estaba preparado el sistema escolar para dar respuesta al doble de los estudiantes? ¿Quién se hace cargo de los que ahora están sin colegio? ¿Cuántas llegaron, me dicen, en total? 281. Alguien tiene que entregar una solución. En medio de la pandemia, las clases remotas permitieron a muchos cambiarse de domicilio y seguir con el mismo colegio. Pero este 2022 la demanda por matrículas tuvo un aumento explosivo. ¿Cuántos vienen de otra comuna que no sea el robo? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por allá, 10. En la lista de espera hay alumnos que postularon por el sistema del Mineduc, que asigna en línea el establecimiento más cercano al domicilio, pero están en búsqueda de otro porque ya no viven en la misma comuna o porque, dada la alta demanda, el más cercano que tiene cupo igual está alejado. Por temas laborales yo me vine a vivir acá con nuestra familia y bueno, hicimos todos los pasos que hay que hacer para inscribir los niños en esta zona y el sistema del Ministerio de Educación nos mantuvo en el colegio que estábamos en Santiago, lo cual obviamente no corresponde. Y de ahí empezamos el peregrinaje y hasta el día de hoy, mitad de marzo, no tenemos colegio para Agustín, primero medio, ni para Patricia, sexto básico. Otros aseguran que el sistema no les ha asignado ningún establecimiento. Migramos de Santiago por un nuevo proyecto de vía y nunca pensé encontrarme con una problemática y una crisis tan sustancial. Mi hija tiene 15 años, estuvo todo el año pasado online en el colegio de Santiago y ahora está sin cupo en ningún colegio, no tiene ninguna alternativa. La lista de espera de la escuela Carlos Alessandri se revisa a diario. Así ha logrado detectar que algunos alumnos que siguen figurando sin cupo ya están ubicados en otros establecimientos. El problema es que no han avisado. Yo a esta persona la llamé el 5 de enero para asignarle el cupo y esta persona ya estaba matriculada en otro colegio. Entonces ahí le pongo matriculada a Santa Teresa, que es otro colegio que está acá en el sector. Y así empiezo para abajo y así continúo con... ¿Cómo te ha ido aquí para abajo? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Esta persona postuló el 30 de... Esta persona postuló el 30 y ahí, claro, vino a matricular porque le asigné cupo. Esta persona que está acá vino también a matricular porque se le asignó cupo. ¿Y esta persona? Esta persona de acá no contesta el llamado. Se compromete a devolver el llamado y cuando llama de nuevo no acepta el cupo. No acepta el cupo. Esos son porque ya están matriculados en nuestros colegios que son de mayor interés para ellos. En el Departamento de Educación Municipal de Algarrobo, por ejemplo, están cruzando los datos de todos los establecimientos. La idea es detectar cuántos son los que figuran inscritos en varias listas a la vez. Son bastantes niños los que están triplicados o duplicados. Los que están en amarillo son los que reflejan los que están duplicados. Hay otros que están duplicados que ya los eliminamos, que están matriculados, por eso cambiaron de color también a verde, pero porque se matricula. Hemos invertido en infraestructura para poder albergar a los niños. Lo que pasa es que hay una demanda de población flotante que se quedó acá. En la escuela Carlos Alessandri hoy tienen al menos 3 niveles por cada curso. Pero eso no es todo. Los cursos pasaron de 25 a 35 alumnos por sala. Muchos alumnos en la sala se nos transforman en un caos. Dada la alta demanda, es posible que el número de alumnos por sala incluso tenga que aumentar. Tenemos salas para atender incluso 45, según lo que señala infraestructura del Ceremi de Educación, lo que está reconocido por el Ceremi de Educación. Podríamos atender en algunos cursos hasta 45. ¿En cuál escuela? En el Colegio Carlos Alessandri. Para estudiantes y docentes no es la mejor medida. ¿Pero cómo se hace para meter más niños aquí en esta sala? ¿Ustedes creen que caben más estudiantes o no? La verdad, la única opción sería como dividir jornadas y personas, o sea, los pequeños por la tarde y los más grandes por la mañana, en mi opinión. No hay distancia instrumental. O sea, literal.
casi nada. Así que yo creo que lo que dice mi compañero Martín es súper acertado, dividir la jornada. Las oportunidades que tienen los alumnos en un curso pequeño son más de aprender, más de atención personalizada, son más de individualidad, de respeto a la individualidad. Yo creo que ese respeto a la individualidad se pierde en un curso grande. Me habla de tener más alumnos en este colegio, ideal que pudiéramos tener más alumnos, pero eso significaría tener más personal, más salas de clases. Con el triple de alumnos en el establecimiento, las dinámicas al interior de la escuela más grande de Algarrobo han cambiado. Esta fila, por ejemplo, que vemos, no... Antes no existía. Me refiero al año pasado, anterior, o cuando estábamos en la normalidad, esto no existía para nada. En esto, por lo menos, 40 minutos. 40 minutos. ¿Y esto demora cuánto, más o menos? Una hora aproximadamente. Una hora, solo en que los niños salgan del colegio. Nada más. Una hora para poder retirar a mi hijo hoy día. ¿Una hora? Sí, una hora esperando afuera para poder entrar a buscarlo. Con más o menos problemas de operatividad, lo cierto es que si se autoriza, todos los establecimientos ampliarán el tope máximo para dar cobertura a quienes por distintas razones se encuentran fuera del sistema. Mi trabajo, qué sé yo, nos vinimos a vivir acá, entonces nos vinimos para acá y lamentablemente, como te decía, quizás yo cometí el error de no interiorizarme antes en este tema que había acá de la falta de colegio. Yo jamás pensé, o sea, te digo que nunca se me ocurrió que podría pasar este problema tan grave acá, nunca lo pensé. Mi hijo, de hecho, fue a trabajar con su papá hace 2 días atrás porque no tenía colegio. Y las mamás así publicando esas fotos, mi primer día de colegio y todo. Te juro que es súper estresante, es traumático para nuestros hijos, para nosotros mismos. En 2018, la matrícula total de Algarrobo en establecimientos públicos era de 493 escolares. En la actualidad, el número llega a 1.600 y habrá que ampliarla aún más para dar respuesta a la alta demanda de escolares que ya no son visitantes veraniegos, sino que llegaron a la zona para quedarse. La siguiente es la historia de una mujer que giró 6 millones de pesos desde el banco, pero un grupo de delincuentes la distrajo y cambió la mochila que tenía el dinero por otra que estaba vacía. Un delito que antes era muy común en los restaurantes, pero ha ido mutando hasta terminar en las sucursales bancarias. ¿Cómo operaba esta banda y cómo evitar ser víctima de este tipo de delitos? Lo vemos en el reportaje de Sebastián Zúñiga y Efraín Leiva. Llevaba una mochila con plata y lo alcanzan a agarrar antes de que se suba a la micro y le logran quitar mi mochila. De repente llega y se pone al lado entre medio mío y la señora, y es raro, y no hacía nada y de repente llega y le empieza a tocar a la señora y dice: señora, se le cayó un papel. Que si llegan, le hablan reiterativamente, le dicen, no sé, que se le cayó algo, que tienen algo, o que si llevan la plata en una mochila que no la suelten, aunque digan que esté manchada. Solo algunos segundos, una planificación casi perfecta y mucha sangre fría le bastó a un grupo de delincuentes para apoderarse de 6 millones de pesos en efectivo. Y aunque también solo algunos segundos los tuvieron entre sus manos, lo más probable es que no era primera vez que lo hacían. Aquí veremos su estrategia, su rapidez, su planificado actuar. La banda del mochilazo, esta es su historia. Era un día normal para esta mujer. La rutina que realizaba de manera habitual era retirar dinero de una sucursal bancaria en Las Condes y llevarla a otro banco para depositarla. Aquí las cámaras de la comuna la captan, aunque también a quienes aparentemente la estaban siguiendo. Entro al banco y voy a la papeleta, o sea, al mesón donde están las papeletas para hacer los depósitos. Y en eso que estoy llenando la papeleta, un tipo por atrás, un caballero como de 60 años más o menos, me dice que se me cayó un papel. Y yo le digo, no es mío, entonces no lo recojo. Una técnica conocida, aunque Francisca aún no caía en que la estaban intentando distraer. Pero con la seguridad de que el papel no era de ella, no cayó aún con la insistencia del que hasta ahí era un amable caballero. Y me lo repite como 3 veces más. Y como yo no lo tomaba en cuenta, me dice que tengo la chaqueta manchada. Y en eso me saco la mochila para revisarme la chaqueta y veo que no tenía nada. Voy a tomar mi mochila y veo que está pesada. Y mi mochila no tenía nada, solamente tenía el dinero.
Y ahí Francisca se dio cuenta de todo. En segundos, a centímetros de ella, le habían cambiado la mochila, llevándose los delincuentes la de ella con 6 millones de pesos en efectivo. Aunque si lograron distraerla fue un detalle, porque ese día la suerte estaba de su lado. Afuera del banco habían 3 funcionarios de seguridad municipal de Las Condes. Y le empiezo a decir de que me habían cambiado la mochila y como en ese momento estaba desesperada, no me sabía explicar y tampoco recuerdo cómo andaban vestidos. Y sale un niño que dijo que había visto todo y le dice cómo va vestido. Ahí comenzó un seguimiento, ya lo decíamos, Francisca tuvo algo de suerte. Esto porque los funcionarios municipales lograron retener al sujeto. Un testigo que llegó al lugar fue clave para identificarlo a él, a la banda y a su manera de operar. Y de repente llega y se pone al lado entre medio mío y la señora. Y qué raro, y no hacía nada Y de repente llega y le empieza a tocar a la señora y dice, señora, se le cayó un papel. La señora le dice, no, no es mío. Y le dijo como 3 veces. Y de repente llegó el de al frente y me pidió el lápiz a mí. Porque yo justo estaba en el celular revisando la cuenta de dónde tenía que depositar. Y me pidió el lápiz y dije, toma, pero era raro porque llegó del otro lado. Y de repente pescó el lápiz y no hacía nada. Y ahí de repente creo que le dijo, no, lo del papel. Y de repente llegó y se fueron. Solo segundos después llegó Francisca al lugar. La mochila estaba intacta, los 6 millones de pesos en el interior. Insistimos con la suerte de la víctima. De hecho, así reaccionó un patrullero de Las Condes al ver que se había retenido al delincuente y recuperado íntegro el botín. Sí, son 5.999.000. Sí, eso es. Eso es, los cuatro. Sí, son 2 millones, uno y los 99. Después se compró un kilo, ¿no? Cuando llega el personal de Carabineros y se encuentra con este individuo que iba caminando a un par de cuadras y abre la mochila, se percata que mantenía en su interior el mismo dinero y la misma cantidad que la señora había retirado en el banco momentos antes. Un final entre comillas feliz para la víctima, aunque el mal rato quedará por mucho tiempo. Pero antes de cerrar esta parte de la historia, retrocedamos el tiempo. Vamos a los instantes en que Francisca giró el dinero y llegó a la segunda sucursal bancaria. Aquí nos quedará claro cómo operaba la banda del mochilazo. En las imágenes, Francisca saliendo de un banco para ir a un segundo. La cámara la registra con calma, un acto rutinario, pero las imágenes grafican también a los presuntos autores de este delito. Seguimiento que fue durante todo el trayecto hasta llegar a la segunda sucursal bancaria. La tecnología también acá fue clave. Si no contáramos con la red de cámaras municipales que puede tener la detección facial en la calidad que la tenemos, no habríamos podido seguir con este caso exitoso. Y son estas imágenes de reconocimiento facial las que nos permite también entregarle todas estas pruebas a Fiscalía y que ellos puedan formalizar. Tecnología clave para entregar información certera a la justicia tras la detención de este sujeto. Esto, pese a que el resto de la banda haya logrado escapar. Pero recordemos que estos denominados mochilazos no son nuevos, aunque sí en una sucursal bancaria. Y aquí la evidencia para poder mostrarle este otro delito. Hay que ir editando el video, acelerando las cámaras. Es que el delincuente tuvo una paciencia de monje para esperar que se desocupara la mesa del lado de sus víctimas y en el momento preciso realizó el mochilazo. Es ante estas situaciones que clientes de este tipo de locales dicen han tenido que tomar resguardos. Sí, mayormente las tomo, las dejo en la rodilla. Por exactamente el mismo tema. En algún lugar, un restaurante, por ejemplo, nunca dejo la cartera colocada encima de la silla. Bueno, siempre tengo mis cosas a la vista, a la mano. Incluso a veces como que pongo el pie dentro o el brazo. Aquí una lista de recomendaciones para enfrentar este tipo de hechos. En primera instancia, mantener las pertenencias siempre aseguradas, utilizar los percheros que los locales mantienen en mesas o sillas, no descuidar las pertenencias y amarrar bolsos, mochilas o carteras a la mesa. Aunque en el caso del mochilazo en el banco, esto podría cambiar.
es que se vuelve nuevamente a dar el mismo patrón que se da permanentemente. La gente va tremendamente confiada a cambiar altas sumas de dinero y hoy día el delincuente es un personaje bien dinámico, o sea, permanentemente está cambiando las formas de actuar en este tipo de delito. Para ello también existe una serie de recomendaciones en las que claramente siempre encabeza el autocuidado. Por ejemplo, ir a la sucursal acompañado, evitar realizar giros millonarios en cajas a la vista, evitar caer en distracciones de extraños y mantener siempre junto a uno bolsos, mochilas y carteras. Esto porque no siempre se tendrá la suerte que tuvo Francisca tras caer en el engaño. Una reacción sumamente rápida, en primer lugar porque la víctima, la mujer, se da cuenta muy brevemente. Sale del banco cuando nota que ya no tiene el bolso con el dinero que había sacado recientemente. Y como nosotros estamos constantemente en patrullaje, le pidió a uno de nuestros inspectores de seguridad pública, de seguridad municipal, que se detuviera, le cuenta el caso. El delincuente detenido, identificado como Felipe Bruno Cruz Champ, fue puesto a disposición de la justicia. Francisca, en tanto, recuperó el dinero. Esta vez la suerte estuvo de su lado. Pero ya lo vimos, el delito del mochilazo sigue ocurriendo. Lo importante es estar alertas y seguir los consejos para evitar ser víctimas de bandas como esta. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados porque viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Y en CNN Chile, Futuro 360. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.